Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Listo, vale. Em, bueno, tenemos 26 personas apenas, que estaba terminando la clase ahorita con décimo A y ya por eso ya estoy conectado. A ver, chicos, nuevamente los saludo, espero que se encuentren bien. Mm, hoy vamos a hacer varias cositas. Lo primero es, bueno, no sé si ya la parte del mecle ya llegamos al punto 14. Si llegamos al punto 14 o no llegamos al punto 14. No, no, señor. Listo. O sea, hemos llegado hasta el 11 si no estoy mal. Entonces, eh, no sé, ustedes se acuerdan que yo les comenté que el del mecle ya no se va a hacer todo, ¿no? Se va a hacer solo hasta hasta el punto 14. Entonces, la idea es que en estos primeros 10 minuticos les demos a ustedes las herramientas para poder hacer el 12, 13 y 14 y ya y pasar a nuestro tema de funciones senoidales. Bien, entonces, espérenme, yo reviso una cosa, a ver en dónde fue que nosotros quedamos. En el mecle, décimo D, está décimo D, Profe, una preguntita rápidamente. sí señor, cuénteme. Es que ayer me puse a mirar las gráficas de los, bueno, del seno, coseno y todas esas, no me acuerdo cómo se llaman, funciones trigonométricas. Sí, Puse a ver las gráficas y vi una gráfica que se me pareció, creo que era a la racional. a la racional, la función tangente, la, No fun- estoy seguro si era la tangente. la racional, pues yo envié los videos, o sea, no sé, de pronto no sé si estoy equivocado, a ver. Mm, O sea, la función, es que es una función que está dividida como en tres partes. Y va, o sea, no en tres partes, sino que va como una curva hacia arriba completa y luego hacia abajo completa y nunca cruzan el eje sí, X. esa es la función secante y cosecante. La función secante y cosecante, que esas las vamos a ver, esperemos que se pueda ver el martes si es dado caso hay clases. Si no hay clase el martes, entonces yo les envío los videos para que ustedes los puedan estudiar desde ahí. No van a ser videos tan largos, o sea, si hay clase, si hay clase no les envío los videos y se los puedo explicar. Y si no hay clase, pues les envío esos videos. A ver, ¿qué les puedo mostrar ahorita? A ver, yo espero y les comparto pantalla. Esperen, borramos esto. Eso que ustedes divisan ahí es lo que vamos a llegar ahorita. A ver, entonces la función tangente, tangente de x. Entonces vamos a borrar esto. Esa es la función tangente que se parece un poco a la parte interna de una función cociente, ¿no? Una función de razón racional. La función cotangente. Esa es la función cotangente. La función secante es la que usted dice. Y la función cosecante también se parece mucho a esa función secante, sino que está trasladada. Ahí está. Entonces, esa es la función tangente. Esa es la función cotangente. Esa es la función secante. Y esta es la función cosecante. ¿Sí? Lo que vamos a hacer si en dado caso se puede tener clase la próxima semana, en ese martes, es caracterizarles estas cuatro funciones. ¿Cómo caracterizarlas? O sea, encontrar, por ejemplo, los ceros, puntos máximos o mínimos, asíntotas y ya. Eso sería lo que deberíamos hacer en esa clase de matemáticas, que eso se hace como en una horita. En 45 minutos se podría realizar esa caracterización, pero esa fue la que tuviste. La función secante o la función cosecante, que esas las vamos a ver en la próxima clase si en dado caso se puede. Si no se puede, entonces les envío el video de cada una de las funciones. Es un video como de 5 o 6 minutos para que ustedes la puedan trabajar de manera individual en su casa. ¿Listo? Bueno, entonces, rápidamente, acuérdense que hoy tenemos muchas cosas por hacer y la idea es poder terminar a las 10 de la mañana.
Yo les había comentado que del Mekle no vamos a hacer esta parte, ya no, esto ya no, entonces vamos a hacer solo hasta el punto 14 y según lo que hemos trabajado llegamos solo hasta el punto 11, ¿no? Hasta el punto 11, ahí está, hasta el punto 11. Bien, entonces vamos a generar una nueva página y en esa página vamos a trabajar el punto 12, 13 y 14. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos acá el punto 12, el punto 12, vamos a trabajar aquí el punto 13, aquí el punto 14. ¿Listo? Bueno, entonces por aquí tengo el Mekle. Bien, a ver, punto 12. Bueno, sí, una pregunta. ¿El señor Rodríguez Sebastián está? Ok, listo, seguimos. Entonces, tenemos acá para poder hacer el punto 12, 13 y 14 y lo que yo les había comentado con los mismos valores, ¿no? Con los mismos valores que se están trabajando. Entonces, un cohete se dispara a nivel del mar y sube un ángulo constante de 75 grados a una distancia de 5000 metros. Calcule la altura que alcanza. Ok, espero que ya se hayan de pronto imaginado esta información. ¿Qué tipo de triángulo se está formando? Ojo, yo les dije que les iba a ayudar, pero que no se los iba a resolver. Pues un triángulo de rectángulo. Un triángulo rectángulo, muchas gracias. ¿Quién habló ahí? Y bueno, John. Perfecto. Alfonso, creo. Alfonso. Alfonso. A ver, Alfonso. Aquí está Alfonso. Listo, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, efectivamente, se genera un triángulo rectángulo. ¿Cómo se está generando? Entonces, un cohete está lanzado por un ángulo de 75 grados, es un ángulo bastante pronunciado a nivel del mar, ¿no? Entonces, digamos que ese sería como el nivel del mar. Ese ángulo de 75 entonces se está generando acá. ¿Sí? Bien, y esta distancia, ojo, esta distancia a una distancia de 5000 metros, esa distancia es la distancia recorrida. Entonces esa distancia no va a ser la altura, ¿no? Porque si se da cuenta lo que le están preguntando es la altura. Entonces esta sería la distancia. 5000 metros. ¿Listo? 5000 metros. Y la pregunta es la altura. Pues ahí está la altura. ¿Con qué función trigonométrica encontramos la altura? Seno. Con la función seno, correcto. Entonces usted tendría que decir, bueno, o sea que seno de 75 grados, que es el ángulo respectivo. Bien, ¿quién habló ahí? La primera niña que habló. Rusia. Correcto. Entonces ahí está. Seno de 75 grados es el cateto opuesto, o sea, x sobre la hipotenusa, que es 5000. ¿Listo? ¿Y cómo se despeja ahí x? ¿Cómo queda despejado x? Sí, pues el 5000 lo multiplicaron. Por seno de 75. Correcto. ¿Quiénes fueron las dos personas que hablaron ahí? Juliana. Velasco. Y Velasco. Perfecto. Bien, o sea que ya queda despejado x. Vea, con ese simple gráfico y con esa simple operación ya solucionó el ejercicio. Ya es solo colocar esto en la calculadora, que la calculadora esté en degrees, ojo que la calculadora esté en degrees y ya tiene x. Y pues faltaría que usted colocara la respuesta redactada, ¿no? La respuesta redactada. Esperen un momentico, un momentico que necesito revisar una cosa acá. Qué pena.
Aló, volví. ¿Listo? Bueno. Entonces, habíamos dicho que ya quedó el ejercicio 12 hecho. Solo sería redactar la respuesta. Bien, vamos con el ejercicio 13. Ejercicio 13. Ya no es un cohete, sino es un aeroplano. Y ustedes saben que el despegue de un aeroplano es un poco más... o sea, es menos pronunciado que el del cohete, ¿no? Entonces un aeroplano despega formando un ángulo de 10 grados y viaja a una velocidad de 225 metros por segundo. ¿Qué tiempo tarda aproximadamente en llegar a una altura de 15.000 metros? Bien, ¿qué tipo de triángulo se está formando? Rectángulo también. Es un rectángulo, listo, es un triángulo rectángulo. Entonces, el triángulo rectángulo se está formando, pero esta vez es de manera menos pronunciada, ¿no? Porque es un ángulo de 10 grados. Ahí hablo bajo, ¿no? Bajo. Es un triángulo rectángulo. Aquí en este punto les dan la siguiente información: el ángulo, le dan la velocidad. Entonces esa velocidad es de 225 metros por segundo. Y les dicen, la pregunta es ¿qué tiempo? O sea, la pregunta es un tiempo. ¿Qué tiempo tarda aproximadamente en llegar a una altura de 15.000 metros? Entonces acá usted debe fijar esa altura, y esa altura usted la va a tomar como 15.000 metros. ¿Listo? 15.000 metros. Entonces, para poder hallar este tiempo, y si nos dan la velocidad, ¿qué lo obliga a usted a encontrar? ¿Qué distancia? ¿Cuál sería el lado? ¿Sí? Dime. La hipotenusa. La hipotenusa, correcto. ¿Juliana? Sí, señor. Perfecto. Entonces tendría que hallar usted la hipotenusa. Entonces la hipotenusa, en este caso, es la distancia recorrida, ¿no? Es la distancia recorrida. Entonces la hipotenusa tiene el ángulo, tiene este lado. ¿Qué función trigonométrica? Tangente. No. No es tangente. Coseno. Tampoco. Seno. Es seno. A ver, es seno. ¿Por qué? Porque tienen el cateto opuesto y quieren hallar la hipotenusa. Seno, otra vez, vean. A ver. Seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, es seno. Porque deben hallar la hipotenusa con el cateto opuesto. ¿Quién dijo seno? Ahí, una persona creo que fue. ¿Quién fue? Ospina. Ospina. Perfecto, listo. Entonces es seno. Entonces tendríamos acá que el seno de 10 grados es igual al cateto opuesto, o sea 15.000 sobre la hipotenusa. Si usted quiere llamarla H o la quiere llamar D directamente. ¿Cómo despejamos aquí D? ¿Cómo queda despejado D? Seno de 10 pasa a dividir. Seno de 10 pasa a dividir y el D, o sea, se intercambian, ¿no? ¿Quién habló ahí? Velasco. Velasco, muy bien. Listo, entonces vea, ya encontraríamos con esta operación la distancia recorrida, ¿vale? Rápidamente ahí como para que podamos... Velasco, ok, bien. Para que podamos continuar. ¿Cuánto daría eso? $86.381,55. Coma 55. ¿Quién habló ahí? Niña. ¿Y Fonseca? Listo, Sí, señor. perfecto. Entonces, 86.381
55. ¿Y eso en qué unidades estarían? No escuché. Metros. Metros, correcto. Entonces estaría en metros. A ver, si eso está en metros, o sea, la distancia recorrida está en metros, entonces ya tendrían todo para poder hallar el tiempo. Es solo aplicar la fórmula más sencilla de física, que es la de movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Entonces la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Para poder hallar el tiempo, entonces tendríamos que despejarlo. ¿Cómo queda despejado aquí el tiempo? De tiempo Velocidad. ¿Cómo? Apellido, a ver. Rusi, Rusi, ¿cómo queda despejado el tiempo? velocidad sobre distancia. No, Distancia sobre velocidad. distancia sobre velocidad, muy bien. Distancia sobre velocidad porque se intercambian, ¿no? Esa es la manera aquí de despejar. El t con el v se intercambia, se está dividiendo, pasa a multiplicar, y el v que está multiplicando pasa a dividir. Entonces sería distancia sobre velocidad. Listo. Entonces, vea, la velocidad está en metros por segundo, la distancia está en metros, o sea que el tiempo le va a dar ¿en qué? ¿En qué unidades? En segundos. En segundos. Segundos. Muy bien. ¿Quién habló ahí? Torres. Torres Sierra. Andrés. Sí, señor. Andrés Torres, no te tengo. Ok. Sierra. Sierra. No te tengo tampoco. Ok, el primer chulito. Ok, bueno. Entonces, efectivamente, sería distancia sobre velocidad, y estaría ese tiempo en segundos. Es solo hacer la división, ¿no? Ahora ya es dividir la distancia por la velocidad que se da, y eso ya daría en segundos, o sea que el ejercicio ya está. ¿Listo? Bien. Y finalmente el 14. A ver, rápidamente, que estamos un poquito como quedados. A ver, el punto 14 es el de la caja, ¿no? Entonces vamos a copiar el de la caja. Entonces, a ver, pim, pam. Ahí está. Bien, entonces, de esa caja nos dan cierta información. Esa información es las dimensiones: 8 por 6 por 4. Entonces tenemos acá, la caja tiene las siguientes dimensiones: 8 centímetros por 6 centímetros por 4 centímetros. Bien, por lógica y observación, ¿usted dónde colocaría el 4 centímetros? ¿En el largo, en el ancho o en el alto? El alto. El alto. El alto. ¿Quién habló el primero? ¿Bustos fue? Sí, señor. Ok, en el alto. Ok, entonces tendríamos 4 centímetros acá. Por lógica, entonces aquí sería el 6 centímetros, y por lógica el lado más largo sería 8 centímetros. Ahí está. Bien, el ejercicio es claro, y es encontrar ese ángulo que se forma ahí en la mitad. ¿Sí? Ese ángulo que se forma ahí en la mitad. Calcule con exactitud el ángulo. Ahí no sería un signo de interrogación, sino el tita, que forma una diagonal de la base, y la diagonal de la caja, o sea, la diagonal que va por dentro de la caja. ¿Listo? La diagonal que va por dentro de la caja. Muy bien. Entonces, ese ángulo se podría encontrar con un solo paso, con un solo paso. ¿Ustedes qué dicen? ¿Con un solo proceso? Sí. No. 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 Si es un no, ¿cuáles serían los pasos que tocaría hacer para encontrar ese tita? Pues, profe, dice, Apellido. acá entre 6 se formó una hipotenusa. Entonces se podría usar el de... A ver. La ley del coseno, no. Ley del coseno. No. No hay necesidad. Hallar la hipotenusa entre 8 y 6. Muy bien. ¿Quién habló ahí? Raigoso. Señor Raigoso. ¿Y después de eso qué tendríamos que hacer?
¿Qué se le podría hacer el teorema del coseno? Creo. Teorema del coseno. Ok, bueno. Bueno, no sé si me están descuidando la materia. A ver, Profe, ¿no dime. se podría hacer tangente? Ya Claro. hallando un cateto. Sí, señorita, ¿quién habló ahí? Fandiño. Señorita Fandiño, muchísimas gracias. Fandiño. Bien. Efectivamente se puede aplicar la función tangente, pero es que, o sea, lo que les comento, usted tiene que ser muy estratégico acá, qué va a hacer primero y si eso le sirve para lo que va a hacer en segunda mano, ¿sí? Entonces, lo primero fue lo que dijo el señor Raigoso, que es encontrar la hipotenusa de la base, o sea, esa diagonal de la base. ¿Por qué es la hipotenusa? Porque estos dos serían catetos, ¿no? Y prácticamente si es una caja, aquí se está generando, en la base se está generando un ángulo de 90. Entonces esa hipotenusa, si quiere la llamamos X, ahí está, si quiere la llamamos X. Esa hipotenusa se puede encontrar como la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, ¿sí o no? Esa hipotenusa se puede encontrar así. Directamente no se puede hallar el tita, o sea que hay que hacer dos procedimientos. Y ojo, si estamos sobre triángulos rectángulos, o sea si estamos sobre una caja, sobre un rectángulo, sobre un cuadrado, se están generando triángulos rectángulos, o sea que usted fácilmente puede aplicar el teorema de Pitágoras o las razones trigonométricas. ¿Sí? ¿Que el teorema del seno y el teorema del coseno funcionan? Claro que sí, pero se complica el asunto, porque necesita 3 datos, ¿sí o no? En cambio para el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas solo necesita 2 datos. Bien, ¿cuánto da ese X? 10. 10. ¿Quién habló ahí? Torres. Torres, Andrés, muy bien. Entonces, nos daría 10. Ese X vale 10. Ahora, como lo dijo la señorita Fandiño, muy bien, con este cateto, porque ya esta hipotenusa en el otro triángulo que está como de pie, ¿no? En ese otro triángulo, esa hipotenusa se volvió cateto, vea. Se volvió el cateto y el 4 sería el otro cateto. Entonces, para hallar ese ángulo, la señorita Fandiño dijo, pues apliquemos tangente. Claro, tangente de ese ángulo es el cateto puesto sobre el cateto adyacente, o sea 4 sobre 10. ¿Listo? ¿Y cómo despejamos ese tita? Tangente a la menos Tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1, correcto, señorita Torres. Bien, entonces tendríamos tangente a la menos 1 de 4 décimos. ¿Listo? Y ya, o sea que ya sería todo para poder encontrar ese ángulo. Muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Bien, entonces, como les había comentado, el MECLE termina acá. ¿Listo? Fin. Ahí estaría nuestro último ejercicio del MECLE. Lo único sería entonces pasarlo bonito, ¿no? Pasarlo bonito a hojas, perdón, las fotos a Word, ¿sí? Y enviarlo. Yo les voy a abrir en la cuestión de tareas, en el de tareas, el espacio para que puedan subir ese MECLE. Entonces estén pendientes. No hay que enviarlo por correo, sino subirlo a tareas, ¿vale? Ese MECLE que terminaría en el punto 14. ¿Listo? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿No? Bueno, entonces seguimos. Lo de hoy es seguir con la caracterización de las funciones senoidales. Esperen a ver, amplitud, a ver, décimo D, ¿no? Entonces vamos a revisar dónde fue que quedamos nosotros. Décimo D, sí, correcto, décimo D. Entonces vean todo lo que vimos la clase pasada. Vimos la cuestión, el concepto de amplitud. Empezamos a revisar diferentes funciones con amplitud distinta, ¿sí? Y también trabajamos lo de el B por fuera, o sea, si sumamos por fuera o restamos por fuera, entonces la función empieza a subir o a bajar las unidades que ahí diga, ¿no? Alcanzamos a ver todo eso y finalmente realizamos unos ejercicios en donde se mezclaba todo, ¿no? Se mezclaba la amplitud y el movimiento vertical, ¿no? Entonces para que por favor estemos, digamos, ubicados en tiempo y espacio en donde estamos. Ahora vamos a revisar hoy la caracterización de las funciones senoidales, pero desde su periodo y su frecuencia. ¿Listo? Desde su periodo y su frecuencia. Entonces, hoy es 18, ¿cierto?
10, 18 y estamos con décimo. Describir las funciones senoidales desde su periodo, frecuencia y ángulo de fase. Si alcanzamos a trabajar el ángulo de fase sería súper bien, por medio de ejemplos y gráficas en GeoGebra, con el fin de caracterizarlas desde su curva y o ecuación cartesiana. A ver, entonces, ¿sí? ¿Aló? ¿No? Ok. Entonces, a ver, entonces acá voy a comentarles en dónde estamos y hacia dónde vamos. La ecuación general de una función senoidal sería y igual a a por el seno o el coseno de wx más phi más b. ¿Qué hemos trabajado hasta el momento? El a, que es la amplitud, y el b, que es el movimiento vertical, ¿no? Entonces esta es la amplitud y el b, que es el movimiento vertical. ¿Qué nos faltaría trabajar? Nos faltaría trabajar el w, que es el que vamos a trabajar al principio de la clase, y el phi, que vamos a trabajar al final de la clase. El w se conoce, ojo, el w se conoce como velocidad angular. ¿Listo? El w se trabaja como velocidad angular y el phi más adelante lo vamos a trabajar como ángulo de fase. ¿Listo? Ángulo de fase. Eso es lo que vamos a trabajar hoy, estos dos parámetros. Y ya con eso terminamos las funciones senoidales. Ojo, esto puede ser seno o puede ser coseno, ¿no? De las dos maneras se puede trabajar. Entonces y igual a por el coseno de wx más phi más b. De las dos maneras. Y esto es lo que trabajaremos al principio de la clase, la velocidad angular. ¿Listo? ¿Por qué es importante la velocidad angular? Porque este es el único parámetro. Este es el único parámetro que afecta el periodo y lo que se conoce como frecuencia. Como el periodo y la frecuencia. Los otros no. Ni la amplitud, ni el ángulo de fase, ni el movimiento vertical afecta el periodo. ¿Listo? Afectará de pronto el rango, ¿cierto? Afecta el rango de la función, pero no afecta el periodo. El único que afecta el periodo es lo que se conoce como velocidad angular, y eso es lo que vamos a ver. Y si se afecta el periodo, se afectará algo que se llama frecuencia. A ver, entonces vamos a trabajarlo de manera individual, o sea, no vamos a mezclarlo aún. Vamos a trabajar pues de primera la función seno de x y la función coseno de x, la que ustedes ya conocen, ¿no? Esperen a ver cuánto espacio nos queda. Entonces acá queda bastante. Entonces, a ver, vamos a dividir esto en dos y vamos a colocar acá entonces la función seno de x. Ustedes ya la deben conocer. A ver, vamos a decirle que aquí borre todo. A alistar nuestro plano. Entonces le vamos a colocar que la cuadrícula, bueno, que sea visible, pero entonces que, a ver, aquí en configuración, el eje x, la distancia sea de pi medios. Vamos a revisar aquí cómo se comporta esto. Hasta 2pi, aquí está bien. No, está 4pi, ahí está. Listo. Y el eje y, vamos a configurar el eje y. Dejémoslo así. Entonces, ahí está. Entonces, a ver, la función seno, la que usted ya conoce, ¿cierto? Y la función coseno, que usted también ya conoce. ¿Listo? Entonces vamos a cambiarle aquí configuración, el color. La función coseno la vamos a trabajar en rojo y la función seno en azul. Ahí está. Listo. Entonces trabajarla de manera aparte. A ver. Entonces, acá rápidamente.
está la función seno. Y ahora la función coseno, ahí está. Entonces, al trabajar estas dos funciones, digamos que usted ya debería saber ciertas propiedades de cada una de ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, que el periodo, ¿cuál es? ¿Cuál es el periodo de estas funciones? 2pi. 2pi. Muy bien. ¿Quién fue el primero que habló? Alfonso. Alfonso. Muy bien. 2pi. Entonces tendríamos un periodo de 2pi, ¿cierto? Un periodo de 2pi. Entonces, yo ya les había comentado, entonces está la función seno de x. La función seno de x entonces tiene un periodo de 2pi. ¿Por qué el periodo es 2pi? Porque ella se repite, vea, ella se repite cada 2pi, vea. 2pi se repitió, y aquí, aunque no alcancé a colocar el otro ángulo, que sería 4pi, por aquí quedaría el 4pi. Ella se repite cada 2pi, por eso es que el periodo es 2pi. Ahora, vamos a hablar algo de frecuencia. Ojo, esto es lo que se conoce como periodo. La frecuencia es revisar, la frecuencia pues va a ser nuestro f, ¿sí? Voy a colocar la frecuencia aquí al ladito. Como su nombre lo dice, es la frecuencia con que ella se repite cada 2pi. Entonces, cada 2pi, por lo tanto el 2pi va a ir abajo de una fracción. ¿Cada cuánto esta curva se repite en 2pi? ¿Cada cuánto no? ¿Cuántas veces se repitió esta curva en 2pi? De 0 a 2pi, ¿cuántas veces se repitió esa curva? Una vez. ¿Quién habló ahí? Jessica Velázquez. Aquí estás. Perfecto. Efectivamente se repitió solo una vez, ¿sí? Entonces la frecuencia es 1 sobre 2pi. Y otra cosa, les voy a comentar que el periodo y la frecuencia son inversos. Es decir, que el periodo es igual a 1 sobre f, o que la frecuencia es igual a 1 sobre t. Por eso es que ustedes ven que se invirtió el periodo. Entonces, si el periodo es 2pi, la frecuencia es 1 sobre 2pi. Una vez cada 2pi. Ahí está. ¿Listo? De pronto todavía no se entienda muy bien con los ejemplos que vamos a hacer ahorita. Ahí vamos a encontrarle sentido al asunto. ¿Listo? Entonces tenemos el periodo de 2pi, la frecuencia de 1 sobre 2pi, y necesitamos entender qué significa este W. ¿Listo? Este W. Entonces, por favor, presten mucha atención. La función seno se puede, adentro de la función, al x se le puede multiplicar por un W, ¿sí? Al x se le puede multiplicar por un número, y ese W se le va a conocer, como ya les comenté, velocidad angular, es la velocidad angular. Entonces, van a trabajar las siguientes ecuaciones. Usted sabrá que la velocidad angular es 2pi sobre el periodo, o también se puede trabajar como 2pi por la frecuencia. ¿Listo? En ese orden de ideas, usted podría calcular el periodo como 2pi sobre w, que ahí como que despejamos t, ¿no? Entonces el periodo sería 2pi sobre w, o la frecuencia usted la podría trabajar al despejar frecuencia acá, entonces el 2pi pasa a dividir, entonces quedaría w sobre 2pi, y vuelve y juega, vea, el periodo y la frecuencia son inversos. Si el periodo es 2pi sobre w, la frecuencia es w sobre 2pi. ¿Listo? Bien, entonces, ¿por qué el w es tan importante? Porque ese es el primero que usted revisa, el que usted ve. A ver, ¿cuánto vale el w acá? ¿Qué número acompaña aquí al x? Que no se ve pero está ahí. El 1. El 1, correcto. El 1. O sea que w es 1, ¿cierto? O sea que si w es 1, vea, si w es 1,
vea que el periodo es 2pi sobre w. O sea que es 2pi sobre 1. O sea que es 2pi, vea. O sea que el periodo de la función seno es 2pi. La frecuencia, entonces la frecuencia sería w sobre 2pi. ¿Y cuánto era w? 1. O sea que se repite una vez cada 2pi. La curva se repite una vez cada 2pi. Ahí está. Entonces funciona, el asunto funciona. Si usted ve rápidamente el número que acompaña aquí al seno, ya puede calcular las dos cosas rápidamente. Entonces para eso vamos a hacer varios ejemplos. Vamos a graficar las funciones seno de 2x, la función seno de 3x y finalmente, esperen un momentico, coloquémoslo un poquito más abajo, y finalmente vamos a graficar la función seno de 1/2 de x. Ojo, porque como el número puede ser cualquiera, puede ser tanto entero o como fracción. ¿Listo? Entonces vamos a entender qué es lo que está pasando. A ver, teóricamente ya podríamos saber cuánto vale w. Aquí, ¿cuánto vale w? 2. 2. Muy bien. ¿Quién fue el chico que habló ahí? Bustos. Bustos. Muy bien, Bustos. Entonces w vale 2. Si w vale 2, entonces usted ya puede calcular el periodo como 2pi sobre w y también puede calcular la frecuencia, que sería w sobre 2pi, ¿no? Es como el inverso de 2pi sobre w. Entonces vea, el periodo sería 2pi sobre 2 y usted simplificando, entonces sería pi sobre 1, ¿no? Y pi sobre 1 es pi, ¿no? Entonces el periodo de la función seno de 2x sería pi. Por lo tanto, cuando vayamos a graficarla, ella se debe repetir cada pi, o sea, la curva se debe repetir cada pi. ¿Listo? Ahorita vamos a entender eso. Entonces, y la frecuencia, entonces sería w sobre 2pi, entonces sería 2 porque w es 2 sobre 2pi, o sea que ella se repite 2 veces cada 2pi, o sea, la curva se repite 2 veces cada 2pi. Si usted simplifica esto, entonces sería mitad de 2,1, mitad de 2,1, o sea que la frecuencia es una vez cada pi. Ahí está, una vez cada pi. Bien, grafiquemos y empecemos a comparar la función con la función seno normalita. Voy a correr esto un poquito y vamos a graficar acá. Entonces vamos a colocar aquí seno de 2x. Ahí está, seno de 2x. Entonces voy a colocar aquí con una letra más grande. Ahí está. Siempre pan, acá. Ahí está. Entonces, esa función seno de 2x, vamos a revisar gráficamente que todo concuerde con lo que encontramos teóricamente. ¿Qué es lo que encontramos gráficamente? A ver, vea, la función seno de 2x, esa es la función seno de 2x, a ver, coloquémosle acá arribita, esta es la función seno de 2x, dese cuenta que esa función seno de 2x, vea, cada cuánto ella se repite, la curva cada cuánto se repite. 2 veces. ¿Pero cada cuánto? 2pi. 2 veces cada 2pi. 2 veces cada 2pi. ¿Quién habló ahí? Y yo. Y yo. Perfecto. Ella se repite 2 veces cada 2pi. Pero entonces, siendo un poco más específicos, vea. Ella se repite cada pi, ¿no? Vea. De 0 a pi se repitió una vez. De pi a 2pi se repitió otra vez. De 2pi a 3pi, entonces se repitió otra vez. Ahí está, vea. ¿Sí? Por lo tanto, vea, usted podría concluir que el periodo de la función es pi. Vea, por eso es que el periodo de la función es pi, porque ella se repite cada pi. El periodo de la función es pi. Ahora, ¿usted cómo va a hablar de la frecuencia? Entonces hay dos maneras. Usted revisa todo el intervalo 2pi, vea, de 0 a 2pi, de 0 grados o de 0 a 2pi. ¿Cuántas veces ella se repite en 2pi? Si se da cuenta, esa función se repite 2 veces.
Por lo tanto, usted diría, o sea que ella se repite 2 veces cada 2pi. Entonces, una cosa es el periodo, que es cada cuánto se repite. Cada cuánto se repite, cada pi. Y la frecuencia es cuántas veces ella se repite en un intervalo de 2pi. Entonces ahí usted se da cuenta que ella se repitió 2 veces. Y que si usted puede simplificar, claro, puede simplificar. O sea que ella se repite una vez cada pi. Una vez cada pi. Y ahí encontraríamos la frecuencia. ¿Listo? Con la velocidad angular 2, el periodo es pi y la frecuencia es 1 sobre pi. Usted puede calcularla de manera teórica o a partir de la gráfica. ¿Ve? A partir de la gráfica usted puede decir aquí que el periodo es pi y que la frecuencia es 2 veces cada 2pi. O sea, 1 sobre pi. ¿Listo? Bien. Revisemos ahora seno de 3x. Seno de 3x, entonces acá. Seno de 3x. Ahí está. Entonces, como si fuese un acordeón, ¿no? Ella se va, digamos que contrayendo. Empieza a contraer. O sea, las fluctuaciones o las oscilaciones son más frecuentes. Son más frecuentes. Vamos a revisar qué es lo que está pasando. Entonces acá colocamos esto. Y vamos a colocar esta función. Por acá. Listo. Entonces, vea cómo está cambiando la función. Aquí tenemos la función seno, aquí tenemos la función 2 seno, seno de 2x, y aquí tenemos seno de 3x. ¿Cierto? Entonces ahí va cambiando, ahí va cambiando. Lo que no cambia fue la amplitud, ¿no? Vea, aquí está, tenemos la misma amplitud. ¿Por qué? Porque el número que está por fuera, es 1, ¿no? Vea, 1, acá en esta función también es 1, el número que está por fuera, y aquí el número que está por fuera también es 1. Entonces por eso es que no cambió en ese sentido. ¿Listo? A ver. Entonces aquí tenemos la función seno de 3x. Vamos a hacer lo contrario. En vez de sacar las cosas de manera teórica, las vamos a sacar de manera gráfica. Pregunta. Vamos a sacar lo más sencillo, que es la frecuencia. A ver. De 0 a 2pi, ¿cuántas veces se repite la curva? 3. 3 veces. 3 veces, correcto. 3 veces. Entonces usted diría, o sea que la curva se repite 3 veces cada 2pi. Sencillo. 3 veces cada 2pi. Entonces usted tendría que colocar acá, o bueno, observar esto ya. 1, 2 y 3 veces. Ahí está. 3 veces cada 2pi. Por eso es que W es 3, o sea, la velocidad angular es 3. Ella se repite 3 veces cada 2pi. La frecuencia. Ahora, sin necesidad de calcular el periodo, se supone que es el inverso. ¿Cuál sería el inverso de 3 sobre 2pi? 2pi sobre 3. Muy bien, ¿quién habló ahí? Rusi. Rusi. Señorita Rusi, muy bien. 2pi sobre 3, o sea que el periodo de esta función es 2pi tercios. ¿Qué significa que el periodo sea 2pi tercios? O sea que tendríamos que decir que de aquí hasta acá sería un ángulo de 2pi tercios. ¿Listo? 2pi tercios. El que más o menos no sepa cuánto es 2pi tercios, sería 2 por 180 dividido en 3, ¿no? O sea que sería un ángulo de 120. Cada 120 grados ella se repite. Cada 120 grados ella se repite. Y pues prácticamente que ya tendríamos todo. Vea que hay dos maneras. A partir de las fórmulas se pueden calcular el T y el F, o a partir de la gráfica misma usted puede calcular el T y el F, o sea el periodo y la frecuencia. Aquí rápidamente vea, entonces el periodo se supone que es 2pi sobre W, y W es 3, o sea que sería 2pi sobre 3, lo mismo que nos entregó aquí la gráfica. Y la frecuencia sería el contrario, ¿no? Entonces W sobre 2pi, y W era 3, entonces sería, la frecuencia es 3 sobre 2pi, o sea 3 veces, ella se repite 3 veces cada 2pi unidades. ¿Listo? Bien, entonces nos estamos encontrando con una curva que empieza a fluctuar, a oscilar un poco más rápido, ¿no? Empieza a oscilar un poco más rápido que esta, porque esta es como más lenta. En cambio, aquí por ejemplo la función seno es mucho más lenta, ¿no? Mucho más lenta, esta es un poco más rápida y esta es mucho más rápida. Por eso es que se llama velocidad angular. El ángulo cambia mucho más rápido.
O sea, le da la vuelta a la circunferencia mucho más rápido, porque está multiplicado por 3. Entonces esa velocidad se va a triplicar. Ahora, vamos a revisar qué pasa cuando el número o el x no está multiplicado por un número entero, sino por un decimal entre 0 y 1. Entonces, rápidamente a ver acá. Entonces, seno de 1/2 de x. Ahí está. Entonces, ahí está pasando algo bastante curioso, ¿no? Entonces, al comparar las funciones nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando. A ver. Ahí está la función. Espera un momentico que se va a cerrar el programa. Bien, entonces aquí teníamos la función seno de 1/2 de x. Entonces, al tratar de comparar las funciones, nos vamos a dar cuenta de algo. Vea, ella ya no fluctúa, ya no cambia tan rápido. ¿Sí? Ella como que se toma su tiempo para cambiar, ¿no? Para cambiar. A ver, gráficamente, si de pronto alguien me puede decir cuál es el periodo de esa función. 4pi. 4pi, muy bien. ¿Quién habló ahí? Jessica. Jessica. ¿Dónde estás? Velázquez. Perfecto. Entonces, el periodo es 4pi. ¿Por qué? Porque ella completa todo un ciclo, vea. Ella completa todo un ciclo en 4pi. Ahí está. Por eso es que el periodo aumentó. Ahora, si el periodo y la frecuencia son inversas, si el periodo aumenta, ¿la frecuencia disminuye o aumenta también? Disminuye. Disminuye, correcto, la frecuencia disminuye. Entonces, todas estas de acá tenían una frecuencia alta, ¿no? Una frecuencia alta porque empieza como a oscilar. Frecuenta mucho más veces que esta de acá. Sin necesidad de calcular, ¿cuál sería la frecuencia? 1. Uy, no. Pi. Un cuarto de pi. Pi. ¿Pi? No. 1 sobre 4pi. 1 sobre 4pi, muy bien. ¿Quién dijo 1 sobre 4pi? Jessica. Jessica. Perfecto, es 1 sobre 4pi. Acuérdense que es el inverso, ¿no? Es 1 sobre 4pi. Entonces, usted dirá, ¿cómo se interpreta la frecuencia? Así como se le vea. Ella se repite una vez cada 4pi. Ahí está. Ella se repite una vez cada 4pi. Y en magnitud, 1 sobre 4pi es mucho más pequeño que 3pi medios, ¿cierto? Bueno, 3 sobre 2pi. Que se repita 3 veces cada 2pi es mucho más frecuente que se repita una vez cada 4pi. Por lo tanto, aquí es donde usted puede observar que el periodo y la frecuencia son magnitudes. ¿Cómo se les llama a esas magnitudes? Directamente proporcionales. No, al contrario. Inversamente proporcionales. Inversamente proporcionales, claro. Son inversamente proporcionales porque a mayor periodo, menor amplitud, ¿no? A mayor periodo, a mayor periodo, menor frecuencia. O a menor periodo, mayor frecuencia. ¿Sí? Si el periodo es más corto, por ejemplo acá vea, si el periodo es más corto es porque ella se va a acrecentar su frecuencia. ¿Listo? Y si el periodo es más grande es porque la frecuencia es más pequeña. O sea, ella se repite cada vez menos. ¿Listo? Bueno, entonces digamos que ahí está como la interpretación gráfica y teórica. A ver, aquí el W entonces ¿cuánto vale? 1. Medio. Un medio. Aquí el W vale un medio porque es el número que acompaña aquí a la X. Entonces si W es un medio, entonces el periodo es 2pi sobre W. O sea, 2pi sobre un medio.
Y para hacer esta operación, entonces usted coloca aquí un 1, hace la ley de la oreja, vea 2 por 2, 4 y 1 por 1, 1, o sea, quedaría 4pi sobre 1, o sea, 4pi. Lo mismo que se generó acá, 4pi. Y la frecuencia, entonces, si usted la quiere, entonces coloca w sobre 2pi, w era un medio, entonces un medio sobre 2pi, se coloca un 1 aquí abajo, hace la ley de la oreja, 1 por 1 da 1 arriba y 2 por 2, 4, 4pi abajo. Lo mismo que nos dio por acá. Entonces es tan válido el análisis teórico como el análisis gráfico. ¿Listo? Es muy válido. Bien, ahora voy a hacer algunos ejemplos con coseno, pero entonces ya haciendo un poco más de profundidad en cuanto al movimiento directo de las funciones. Entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, vamos a generar un deslizador con coseno. A ver, vale, cuidado. Entonces Profe, una pregunta. Sí, señor. Yo hice la operación de f y medio pi en una calculadora. ¿La operación cuál? La de f. ¿La f de la última? Sí, y me Sí, dio pi. profe, a mí también me dio en la calculadora, sí. ¿Cómo así? ¿1 sobre 4 pi es pi? ¿O cómo fue? No. Medio sobre 2 pi, medio pi. Un Ajá. medio sobre 2 pi. Ah, ok. Ya. Un medio sobre 2 pi. Necesito que coloquen en su calculadora un medio sobre 2 pi. Así. O si no, no les va a dar bien. ¿Ya les dio? Sí, ahí sí, ya veo. Ahí sí da, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque es que un medio es todo el elemento. Por eso es que hay que trabajarlo con paréntesis. Un medio sobre 2 pi. ¿Listo? Ahí les da 1 sobre 4 pi. Bien. Listo. Entonces ahora ya habíamos dicho que íbamos a hacer el deslizador con la función coseno, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está la función coseno. Entonces, esa función es la función coseno normalita, ¿no? La función coseno normalita que ya inicia en 1 y vuelve a 1 en 2pi, ¿no? Ahí está. Entonces, la función coseno, su periodo vuelve a ser 2pi, o sea, ya se repite cada 2pi, ¿cierto? Ella se repite cada 2pi, vean, una vez y por acá se repite otra vez, cada 2pi. Entonces es muy sencillo. Por lo tanto, si el periodo es 2pi, significa que la frecuencia es una vez cada 2pi. ¿Sí? Se repite una vez cada 2pi, o sea, el inverso de 2pi. Ahí está. No hay que ser como un poquito ciego para saber que aquí hay un 1, ¿no? O sea que la velocidad angular es 1. ¿Listo? Bien. Vamos a revisar ahora con el deslizador cómo se comporta esa función. Entonces vamos a colocar coseno de w por x. Cuando usted coloca en eso así tal cual, la x la toma como variable y la w la va a tomar como un deslizador. Entonces vea, el deslizador. A ver, cuando es el w que acompaña es 1, vea, cuando acompaña 1, vamos a colocar aquí el deslizador. Entonces sería coseno de 1x, o sea la misma función coseno, vea, la misma que tenemos acá arribita, ¿no? La misma que tenemos acá. Por favor, observe lo que pasa. Si la velocidad angular la aumentamos, vea lo que pasa. Entonces, la frecuencia aumenta o disminuye. ¿Usted qué dice? Aumenta. Aumenta, ¿cierto? Aumenta. Muy bien, la frecuencia aumenta. ¿Ahí habló Jessica? Sí, señor. Listo. Entonces, cuando el W o la velocidad angular aumenta, la frecuencia aumenta. ¿Quién cree que es el que está disminuyendo? ¿Hay quien disminuyó notoriamente? ¿Quién fue el que disminuyó? Porque la El frecuencia... periodo. El periodo. Periodo. Correcto, el periodo. El periodo es el que disminuyó. Ahora, presten atención. Si el W, que es la velocidad angular, es un número entre 0 y 1, vea que ya se empieza a estirar. Se empieza a estirar hartísimo. Por lo tanto, ¿ahí quién aumentó? ¿La frecuencia o el periodo? El periodo. Aumentó el periodo. Y al aumentar el periodo, la frecuencia disminuye. La frecuencia disminuye.
Entonces, tener en cuenta eso. A ver, entonces vamos a colocar, por ejemplo, acá coseno de 4x. A ver, ahí está, coseno de 4x. Ahí, coseno de 4x. Vamos a colocar acá coseno de 3x. Y vamos a colocar acá coseno de x también. Ahí está. Ahí están entonces las tres funciones. Esta última la voy a cambiar de color para que se note. Entonces acá, Dios mío, ¿por qué no sale el color directo? A ver. ¿Cambia ahí? Ya ahí cambia. Listo. Entonces tenemos ahí la función coseno, coseno de 3x y coseno de 4x, ¿no? Entonces vamos a imprimir esta información acá. A veces se me van las ideas, perdón ahí. Acá. Ahí está. Bueno, entonces con esas funciones que estamos trabajando ahí, prácticamente que es notorio. A ver, vamos a trabajar la función en rojo. La función en rojo es coseno, ¿no? Entonces la función coseno normalita. Entonces coseno de x. La función en naranja, vamos a trabajarla en verde, ¿no? Entonces la función naranja, a ver, acuérdense o revisen bien. ¿Cuál es la función naranja? Es la función en verde, a ver si no se entendió. La función en verde, a ver, colocar la función en verdecito. 1, 2, 3 y 4 en 2pi. Por lo tanto, la velocidad angular, ¿cuánto es? ¿No quieren participar? Bueno, entonces yo sí. Entonces, 4 sobre 2pi. la velocidad sería 4, la velocidad angular sería solo 4, ¿vale? Y ahí entonces empezaríamos a divisar cada una de las propiedades. A ver, entonces la función en verde es 4x, coseno de 4x. Y la función que está en azul es coseno de 3x. ¿Listo? Entonces 1, 2 y 3 veces cada 2pi. Por eso es que el azul es coseno de 3x. Bien, entonces ya lo que usted sabía, ¿no? Entonces coseno de x, el periodo de coseno de x es 2pi. La frecuencia es una vez cada 2pi. Listo. O sea que la velocidad angular es 1. ¿Listo? Es 1. Entonces acá, en la función verde, lo más fácil es sacar la velocidad angular, que es 4, ¿sí o no? La velocidad angular es 4. El periodo, ¿cuál sería el periodo? O bueno, saquemos primero la frecuencia si quiere. ¿Cuál es la frecuencia de coseno? 4. Sí, 4 veces cada 2pi. Muy bien. 4 veces cada 2pi. Muy bien. ¿Quiénes fueron las dos personas que hablaron ahí? Rusi. ¿Y quién más? Velasco. Rusi y Velasco. Muy bien. Entonces, 4 veces, vea, ella se repite 4 veces cada 2pi. Y el periodo sería el contrario, ¿no? 2pi sobre 4, ¿cierto? Entonces, entender cada una de estas opciones. A ver, 2pi sobre 4 se puede simplificar mitad y mitad, entonces sería pi medios, ¿no? El periodo es pi medios. Y la frecuencia es 4 veces cada 2pi, o sea que si usted quiere simplificarlo sería 2 veces cada pi. Ahí está, entonces vamos a revisar. Que el periodo sea pi medios significa que la función verde, ojo, la función verde tiene un periodo o ella se repite cada pi medios, vea, ahí dio. Ella se repite cada pi medios, o sea que el periodo es pi medios, ahí está. Se entiende porque el periodo es pi medios. Ahora la frecuencia dice que se repite 2 veces cada pi, que es lo mismo que repetirse 4 veces cada 2pi, ¿no? Entonces vea, efectivamente, 1, 2 veces cada pi, ahí está. 1, 2 veces cada pi.
¿Listo? Coseno de 3x. Yo creo que ya en este último es mucho más rápido. A ver, ¿la velocidad angular cuánto es? 3. 3. Bien. O sea que la frecuencia ¿cuánto es? 3 sobre 2 pi. 3 sobre 2 pi. 3 sobre 2 pi. Muy bien. ¿Quién fue el primero que habló ahí? ¿El muchacho? Y yo. Y yo. Listo. 3 sobre 2 pi. Entonces, sería 3 veces cada 2 pi. Como es la función azul, espera un momentito que me cambie aquí de color. Entonces W es 3, o sea que la frecuencia es 3 veces cada 2 pi. Des en cuenta que la función azul efectivamente se repite 1, 2, 3 veces. Uy, ¿qué le pasó a esto? A ver acá. 3 veces cada 2 pi, ahí está. 3 veces cada 2 pi, por eso la frecuencia es 3 sobre 2 pi. Ok, entonces el periodo ¿cuál sería? 2 pi sobre 3. 2 pi sobre 3, muy bien. ¿Cuáles fueron las dos niñas que hablaron ahí? Niña. Juliana. Niño y Juliana. Ok, entonces 2 pi tercios. Muy bien. Entonces aquí le están diciendo que el periodo de esta función en azul es 2 pi tercios, o sea, la distancia que hay. Por ejemplo, aquí podríamos colocar la distancia que hay de máximo a máximo sería 2 pi tercios. ¿Listo? 2 pi tercios. Ahí está. Bueno, y finalmente ya para poder digamos que explicar otra cosita que necesito explicarles acá, voy a colocar a ver, voy a quitar la función coseno, voy a colocar aquí otra función. A ver, podría colocar 4, no, mentiras, 3 coseno de x. Ok, vamos a colocar esa función y esta, démosla así, a ver, listo. Importante que presten atención en este momento. A ver, por favor presten mucha atención. A ver, las funciones senoidales son importantísimas en el estudio de muchos fenómenos físicos, ¿sí? De muchos fenómenos físicos. Entre ellos está el sonido. El sonido se comporta como una función senoidal. Una función senoidal, pues cuando su frecuencia, su periodo es constante, ella se comporta como una función senoidal. Ahora, aquí del décimo de ¿quién toca un instrumento musical? ¿Quién toca? ¿Algún instrumento? Yo, profe. ¿Quién? Yo. ¿Quiénes son? Yo, Marín. Marín y Sabogal. y Sabogal. ¿Qué tocan? ¿La guitarra? Yo toco el bajo. El bajo. Se tocó guitarra y ukelele. Ok, perfecto. Vean, son ejemplos claros de cómo es que se mueven las ondas de las cuerdas y el sonido que generan. No sé si ustedes han visto por ahí en internet esos videos que colocan una cámara por dentro de la guitarra y empiezan a hacer vibrar la cuerda. Entonces lo que se genera son ondas de este tipo, ¿no? Ondas de este tipo. Una cosa es la onda estacionaria que genera la cuerda, ¿sí? La onda estacionaria, porque es una onda que no se está moviendo, sino que ella fluctúa ahí mismo. Y otra cosa es entender esto como un sonido. A ver, no hay que tocar un instrumento musical para saber que hay sonidos graves, hay sonidos agudos, que hay sonidos altos y hay sonidos bajos, ¿cierto? Entonces, des en cuenta que aquí tenemos las siguientes funciones. A ver, esta era en azul, está la función 3 coseno de x. Voy a colocar aquí en rojo, está la función, esa sería 1, 2, 3, 4, esa sería la función coseno de 4x, y esta que está como en morado, voy a colocarlo en verde, sería coseno 1, 2, 3, coseno de 3x. Listo.
Pregunta: ¿cuál de todos esos sonidos es el más agudo? Si son 3 coseno de X. 3 coseno de X. No. ¿Cuál es el No, más? coseno Sería 4X. coseno 4x. Coseno de 4x, correcto. Entre más se repita, o sea, la esta, se me olvidó el nombre. La frecuencia. Entre más sea la frecuencia, más agudo va a ser el sonido. Sí, señor, muy bien. Entonces, efectivamente, coseno de 4x, si lo estuviésemos comparando con sonido, sería el sonido más agudo. ¿Cierto? El sonido más agudo de todos. El de todos sería el más agudo. Ahora, ¿cuál de todos ellos es el sonido más... bueno, esperen, antes de hacer esa pregunta. Acuérdense que aquí yo puse la función 3 coseno de x. O sea que aquí que le cambié. ¿Cómo se llama esto? El número que está por fuera. Amplitud. La amplitud. La amplitud, correcto. La amplitud. ¿Quién habló ahí de primeros? Bueno, ¿quiénes hablaron ahí? ¿Quién? Juliana. Oh, por Dios, no les escuché. Juliana. Juliana Jessica. y Jessica. Ok. Listo. Ok, entonces, la amplitud. Dentro de las ondas de sonido, la amplitud, ¿qué propiedad maneja dentro del sonido? ¿Qué característica maneja en el sonido? Entre más amplitud, ¿qué sería? Más grave. No. Sí, es como más tiempo. Bueno. No. ¿Qué diferencia hay? Ojo, ¿qué diferencia hay entre esta, que es 3 coseno, y unas que solo llegan hasta 1? ¿El sonido qué sería? O sea, ¿qué diferencia tendría ese sonido? ¿Que es más grave? No sé. No. Una cosa es la propiedad de ser agudo o grave. ¿Se expande más? ¿La intensidad? La intensidad. No estoy seguro. No es la intensidad. Es algo más sencillo. Y que ¿Qué? El tiempo, no sé, o el tiempo que dure en sonar o qué tan fuerte suena. Muy bien, ahí está. ¿Qué tan fuerte suena? ¿Cómo se le llama eso al sonido? Eso que ustedes le dan vuelta. Volumen. Eso, volumen, el volumen. Entonces, lo que relaciona la amplitud al sonido va a ser qué tan fuerte es ese sonido, o sea, si el volumen es alto o es bajo. ¿Listo? Si el volumen es alto o es bajo. Entonces, la pregunta ahora sí sería, ¿cuál de esas funciones tiene mayor volumen? 3 coseno de X. Entonces, el volumen de esas tres funciones, el más alto, sería 3 coseno de X. ¿Listo? 3 coseno de X. Ahí está. Entonces, ¿cuál de esas tendría el volumen más bajo? Pues coseno de 3x y coseno de 4x tienen el mismo volumen. Sí, señor, correcto. Entonces, coseno de 3x y el coseno de 4x tienen el mismo volumen, y eso se entiende porque la amplitud es la misma, vean. Porque la amplitud es la misma, que es 1. ¿Listo? Y tienen el volumen más bajo de todas ellas. ¿Listo? Y la última pregunta. ¿Cuál de todas ellas tendría el sonido más grave? El más 3 grave. coseno de x. El 3 coseno de x. El 3 coseno de x. El que tiene sonido más grave es 3 coseno de x porque es la que se repite menos, o la que oscila menos, ¿no? Estas otras dos oscilan muy, muy rápido, ¿no? La que oscila más lento es 3 coseno de x. ¿Listo? Por lo tanto, 3 coseno de x tendría el sonido más grave. El más grave sería 3 coseno de x, el más agudo sería 4 coseno coseno de 4x, porque tiene mayor frecuencia. El volumen más alto vuelve a ser 3 coseno de x porque su amplitud es más grande que las otras. Y el que tiene volumen más bajo sería coseno de 3x y en el mismo volumen, ¿no? El mismo volumen sería coseno de 3x y coseno de 4x porque su amplitud es la misma. ¿Listo? Vean, des en cuenta que la amplitud de ambas es la misma, por lo tanto el volumen de esas dos ondas de sonido sería la misma. Bien, entonces aquí es donde yo les comento la importancia
del estudio de las funciones senoidales, para el estudio de la música, para el estudio de las ondas de radio, para el estudio de la luz, porque la luz también se comporta como onda, para el estudio de los sismos, porque lo que es el movimiento de las placas tectónicas se genera como una onda a partir de un punto central que se llama epicentro, ¿sí? Todo eso se genera como si fuese una onda, ¿listo? Algunas son ondas estacionarias y otras lo que se conoce que transportan energía, ondas transversales, ondas longitudinales. Entonces todo eso se puede modelar a partir de funciones senoidales. Bien, entonces creería yo que con esto terminamos lo de frecuencia y periodo, ¿no? Frecuencia y periodo. Entonces, para finiquitar, W se conoce como la velocidad angular. Entonces, si la velocidad angular es mayor, ¿aumenta la frecuencia o aumenta el periodo? La frecuencia. La frecuencia. A mayor velocidad angular, mayor frecuencia. A mayor velocidad angular, menor ¿qué? Periodo. Menor periodo. Correcto, menor periodo. ¿Listo? Y lo que no quiero que se vayan a olvidar son las ecuaciones, ¿no? Que la velocidad angular es 2pi sobre t, o que es lo mismo que 2pi por f. Y si quieren despejado cada una de esas ecuaciones, entonces el periodo sería 2pi sobre la velocidad angular, o acá la frecuencia sería el inverso, que sería w sobre 2pi. ¿Listo? Para que tengan en presente eso. Y lo de los sonidos, ¿no? Que es un sonido grave. Entonces un sonido grave es algo que se demore en oscilar. ¿Qué sería un sonido agudo? Entonces que oscile más rápido, ¿no? Eso sería un sonido agudo. ¿Qué sería un sonido alto? Un sonido alto sería un sonido en donde su amplitud le gane a los otros. ¿Y qué sería un sonido bajo? Un sonido bajo, usted puede generar una frecuencia altísima, pero si el sonido es bajo, entonces significa que su amplitud es muy pequeña, ¿no? Ahí como para que tengan en cuenta todo ese tipo de sonidos. ¿Listo? Entonces, sonido alto, frecuencia baja, frecuencia alta, ahí como para que ustedes referencien como si fuese sonido, ¿no? Esto como el sonido. Listo. Hago hincapié en esto porque una de las preguntas de la bimestral habla de esto, ¿vale? Por favor, mucha atención a esos puntos. Bien, y finalmente en estos últimos 15 minuticos de clase vamos a hablar de el último parámetro que nos hace falta. ¿Cuál es el último parámetro que nos hace falta? Ya les digo, el último parámetro es el de el ángulo de fase. Entonces la función general es a por el seno de wx más phi más b. Ya trabajamos a, que es la amplitud, b, que es el movimiento vertical, w, que es el que afecta directamente al periodo y la frecuencia, que es la velocidad angular. Entonces, ¿quién sería? ¿Usted qué creería que es el phi? ¿Qué faltaría? El ángulo, ¿no? El ángulo ese se llama el ángulo de fase. Pero vean bien así como general, vean. Amplitud es que tanto ella se amplía hacia arriba y hacia abajo. Velocidad es que tanto ella se contrae hacia los lados, se contrae. Entonces esto es ampliarse, esto es contraerse o ampliarse en X, esto es ampliarse o contraerse en Y. Esto es moverse verticalmente. Entonces ¿esto qué sería? No sé si esté mal, ¿cómo sería como el tiempo que se demora en hacer todo eso? No tanto. Movimiento horizontal. Muy bien, movimiento horizontal. ¿Quién habló eso? ¿Quién dijo eso? ¿Algo bajo? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces es el movimiento horizontal. A ver, entonces aquí nosotros tenemos que acordarnos de lo siguiente. Póngale cuidado. En algún momento nosotros vimos movimientos de las funciones. Entonces habíamos dicho que si teníamos una función y le sumábamos afuera, entonces esa función subía, ¿no? Si cogíamos esa misma función y restábamos por fuera, entonces esa función bajaba.
como pasa acá, ¿no? Vea, a ver, rápidamente. Por ejemplo, acá seno de x más b, ¿no? Habíamos dicho que el de afuera era b, más b. Ahí está. Entonces, si ese b empezábamos a aumentarlo, entonces ella sube y baja, vea, sube y baja, ¿no? Si sumamos por fuera o restamos por fuera, entonces ella sube y baja. Ahora viene el otro asunto. ¿Qué pasa si ya no sumamos por fuera, sino sumamos por dentro? Entonces ahí ya no lo vamos a llamar b, sino lo vamos a llamar phi. ¿Qué pasa si sumamos por dentro y qué pasa cuando restamos por dentro de la función? Entonces, a ver, ya sabemos que es un movimiento horizontal, pero debemos saber cuál es el que va hacia la derecha y cuál es el que va hacia la izquierda. Si sumamos por dentro, ¿se va hacia dónde? Derecha. Todo lo contrario, se va hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces, si sumamos por dentro, se iría hacia la izquierda. Si restamos por dentro, se va hacia la derecha. Entonces, aquí es donde viene lo importante de una de las preguntas que ustedes me hicieron en el periodo. Me dijeron, profe, o sea que la función seno se va a poder volver la función coseno. Y la respuesta es sí, si hacemos un movimiento horizontal, ¿no? Un movimiento horizontal. Entonces, a ver, voy a colocar la función seno normalito, o sea, la función acá. Ahí la función seno normalito. Y voy a colocar aquí la función coseno. Ahí está. Entonces vamos a cambiarle de color a esta vaina, que es que no me gusta que salga así con colores. Color verde, ahí está. Vea, entonces, preste atención. La función seno es la función que es roja. Y la función coseno es la función que está en verde. ¿Cuánto tendríamos que correr la función seno para que se vuelva la función coseno? ¿Y hacia dónde? Hay 2 punticos de participación. ¿Cuánto tendríamos que correr la función seno? Hacia, ¿Sí? hacia la izquierda 1. Hacia la izquierda, ¿cuántas? 1. 1. 2 pi. 2 pi. ¿No sería medio? Pi, un pino. Pi medio. Pi medios, sí. Ahí difícilmente bueno, ¿quiénes hablaron ahí? Rusi. ¿Quién más? Alfonso. Listo. Bueno, entonces, efectivamente, vean. Entonces voy a pegar esto acá. A ver, rápidamente antes de que se acabe la clase. Vea. A ver, preste mucha atención. Acá, la función que está en rojo es la función seno. Es la función seno la que está en rojo. ¿Sí? Y la función que está en verde es la función coseno. Ustedes me acabaron de decir que deberíamos correr hacia la izquierda la función seno. Y efectivamente eso es lo que vamos a tener que hacer. Vamos a tener que correr la función seno pi medios. ¿Y de dónde salió ese pi medios? Pues véalo acá, vea. Tenemos que correr la pi medios ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Cierto? Hacia la izquierda. Entonces, como nosotros ya sabemos que mover hacia la izquierda es sumar por dentro, entonces usted podría decir o podría concluir que coseno de x es la misma función seno, pero aquí tendríamos que sumarle o restarle. Primero, ¿para la izquierda se suma o se resta? Se suma. Se suma. ¿Y cuánto dijimos que teníamos que sumarle? Pi medios. Pi medios, perfecto. Entonces vamos a corroborar que efectivamente esto funcione. Bueno, antes de hacer esto, como aquí el deslizador, no había puesto el deslizador. No lo había puesto. Entonces voy a colocar el deslizador acá. Entonces seno de x más phi, ¿no? Más phi, entonces voy a colocar más phi. ¿Dónde está el phi? Por aquí está el phi, ahí está. De x más phi. Bien, entonces no, espera un momentico porque tenemos que colocar primero el deslizador. Bueno, aquí está. Voy a colocar un deslizador. Entonces aquí en las herramientas coloco deslizador. Voy a colocar un deslizador por acá.
Ese deslizador lo vamos a llamar, bueno, que sea un ángulo, que el mínimo sea 360 menos 360 grados, que el máximo sea 360 grados y que sea un ángulo. Listo, ahí está. Lo va a llamar alfa, no, lo vamos a llamar phi. Ahí está, phi. Listo. Ah, no, ok, acá. Entonces ahí tenemos nuestro deslizador. Entonces vea que el ángulo se está moviendo de menos 360 a 360, o sea, lo que vamos a sumarle, ¿no? Bien, y entonces acá en la calculadora, ahora sí colocamos la función. Entonces la función sería coseno, perdón, vamos a mover seno, ¿no? Entonces seno de x más phi. Entonces colocamos el phi, más phi, ahí está. Listo, entonces, por favor preste mucha atención. El phi lo vamos a colocar primero en 0, ahí como para que usted, la referencia, que si es 0 grados, entonces ella no se ha movido. Ahí está la función seno, la azulita, ¿no? La azulita. Se supone que le vamos a sumar pi medios. ¿Cuántos grados serían pi medios? ¿Cuántos grados son pi medios? 90 creo. 90, correcto, 90. O sea que esto sería lo mismo que seno de x más 90 grados, ¿cierto? Se puede colocar de las dos maneras, seno de x más pi medios o seno de 90, seno de x más 90. Entonces es lo mismo. Entonces vamos a revisar con el deslizador, vea, ojo, seno de x más phi, y el phi entonces lo vamos a correr hasta 90. Y vamos a ver si la curva azul se vuelve la curva verde. Vamos a ver, pendientes. Vamos a sumar 90. Entonces vea, la curva azul se tiene que volver la curva verde. Bueno, no me va a tomar el 90 exacto, pero podríamos colocarle acá, vea, que el phi sea exactamente 90. Y efectivamente, vea, voy a borrar la roja. Seno de x más 90, ahí está, seno de x más 90 es la misma coseno, vea, ahí está, es la misma coseno, Entonces empezamos a encontrar relación entre las funciones seno y coseno, o sea que efectivamente podríamos pasar de la función coseno a la función seno, y también de la función seno a la función coseno. A ver, seno de x, vamos a trabajarla como una función coseno de x más algo, ¿no? Más algo, o menos algo. A ver, entonces vamos a hacer nuevamente ese tratamiento. La función coseno es la función verde, y la función seno es la función roja. Vamos a trasladar la función coseno hasta que llegue a ser a la función seno. O sea que ¿hacia dónde tendríamos que moverla? La derecha. Hacia la derecha. Ok, entonces la corremos hacia la derecha. ¿Cuántas unidades? ¿Pi medios? Pi medios también. Pi medios. Ustedes saben, bueno, aquí no es tan notorio, pero entre 2 pi y 5 pi medios hay pi medios, ¿no? Pi medios de distancia. Entonces la corremos hacia la derecha, pi medios. O sea que aquí adentro, ¿cómo tendría que salir? Coseno de x menos pi medios. Sí, muy bien. Menos. Muy bien. ¿Quién habló ahí? ¿La niña que habló? Jessica. Perfecto. Entonces coseno de x menos pi medios, porque es hacia la derecha, y correr hacia la derecha es restar. Vea, correr hacia la derecha es restar. Entonces restamos pi medios, que es lo mismo que restar 90 grados. O sea que tendríamos la certeza de que seno de x es lo mismo que coseno de x menos 90. ¿Listo? Seno de x es igual a coseno de x menos 90. Bien, voy a mostrarles rápidamente. A ver, seno de x, y voy a colocarles acá coseno de x menos 90. Ahí menos 90 grados, ¿no? Toca colocarle el gradito, o si no, no sale bien. Ahí está. Vea. Entonces ahí está el coseno de x menos 90, que es la misma función seno de x. Ahí está, la misma función seno de x. ¿Listo? Bien, y finalmente, esperen a ver un momentico acá. Voy a colocar dos funciones. A ver, esperen un momentico. Voy a borrar todo. Voy a colocar aquí la función coseno de x y la función coseno
perdón, menos coseno de x. ¿Quién podría decirme, antes de colocarle enter, menos coseno de x, qué forma? ¿Qué pasa cuando colocamos un menos afuera del coseno? ¿Se refleja? ¿Se refleja sobre qué eje? Sobre El eje X. Sobre el eje X, muy bien. ¿Cuáles fueron las dos niñas que hablaron ahí? Velasco. ¿Velasco y Velázquez? Velázquez. Sí. Velasco y Velázquez, muy bien. Entonces se refleja, efectivamente, vea. Entonces ahí están las dos funciones. La función coseno y la función menos coseno, la que se refleja, ¿cierto? Bien, entonces, antes de que se acabe esto, ay no, rápido. A ver. Vale, cuidado. Esta es una pregunta casi tipo bimestral. Entonces espero que tomen la referencia, ¿no? A ver, preste atención. La función que está en rojo es la función coseno de x. Y la función que está en azul es menos coseno de x. O sea que usted podría decir, de alguna manera, podría pasar de coseno a menos coseno de x. Quiero encontrar una función trasladada que me dé la misma menos coseno de x. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la misma menos coseno de x? Trasladando coseno. O sea, sumarle o restarle. ¿Cuánto tendríamos que sumarle o restarle para que dé la misma función menos coseno de x? ¿Sí se entendió la pregunta? ¿Cuánto tenemos que trasladar la función coseno para que dé esta función menos coseno? ¿Pi? Menos medio. Menos pi. Menos pi. Muy bien. Menos pi o pi. Menos pi. ¿Quién dijo menos pi? Velasco. Velasco. Ok, menos pi. ¿Por qué? Si restamos, ¿hacia dónde se va? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces vean, esto se mueve hacia la derecha pi unidades. Hacia la derecha. De este punto a este punto, des en cuenta que hay una distancia de pi. O sea que coseno de x menos pi es lo mismo que menos coseno de x. Y ahora sí vamos a revisar rápidamente. Coseno de x, bueno, voy a dejar la misma menos coseno de x. Y aquí vamos a colocar coseno de x. Me dijeron que menos pi, ¿no? O sea que en grados, ¿cuánto sería? menos 90 grados. 180. Menos 180. ¿Quién dijo 180? Alfonso. Alfonso. Muy bien, Alfonso. Entonces sería menos 180 grados. Entonces vamos a revisar. Efectivamente, vea. Entonces trataré de mostrarles algo. A ver, si es 70, entonces ahí se va moviendo. Si se da cuenta, se va moviendo. Si es 75, ahí se va acercando. Y si es 180, quedó ahí encimita. Entonces vea, la función menos coseno de x es la misma función coseno de x menos 180. ¿Listo? Profe, una pregunta, si le pone más 180 también da lo mismo. Señor, ¿quién habló ahí? ¿Bustos? Sí. 2 punticos de participación, muy bien. Coseno de x más pi, o sea más 180. Vamos a revisar si da la misma. Sí, pero hacia la izquierda. Vean, espero que se entienda, vean. Ahí ya se está moviendo es hacia la izquierda, ¿no? Entonces vamos a revisar. Entonces, en vez de colocarle 180, entonces 170. Entonces 170. Ahí está. Entonces vea que la gris tiene que moverse un poquito hacia la izquierda, ¿no? Un poquito hacia la izquierda. Entonces por eso es que se va sumando. Entonces 175, ahí se va acercando más, o sea, se está moviendo hacia la izquierda. O sea que sería lo mismo que 180, sumar 180. Perfecto. Entonces, ustedes acabaron de encontrar las primeras 3 identidades trigonométricas, que eso es lo que se va a ver en el tercer periodo. Esto es lo que se conoce como identidades trigonométricas. Menos coseno de x es lo mismo que coseno de x menos pi, o que es lo mismo que coseno de x más pi. Y acabamos de trabajar desplazamientos hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Listo? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Sí se entendió o no se entendió? Ojo con esto. Si se suma por dentro se va hacia la izquierda, si se resta por dentro se va hacia la derecha. Si se suma por fuera se va hacia arriba, si se resta por fuera se va hacia abajo. ¿Vale?
Y pues nada, acuérdense de todo esto, ¿no? De la amplitud, que eso genera un cambio en qué tan ancha sea la función, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo. El movimiento vertical, que es hacia los lados, ¿no? Que se mueve hacia los lados, hacia arriba o hacia abajo, perdón. El W, que es la velocidad angular, que afecta el periodo y la frecuencia. Y el ángulo de fase, que es el movimiento hacia los lados, ¿no? Hacia los lados. A ver, yo les muestro acá rápidamente, vean. Entonces, seno de x más phi, ¿no? Entonces voy a graficar esto. Entonces, si sumamos, se va hacia la izquierda. Si restamos, se va hacia la derecha. ¿Listo? Si sumamos, se va hacia la izquierda. Si restamos, se va hacia la derecha. ¿Vale? Y pues obviamente hay que tener clarísimo lo de pi medios es 90, que pi es 180, que 3 pi medio es 270, que 2 pi es 360, ¿no? Por lo menos esos valores. Listo, chicos, llegamos al final de la clase. No sé si tienen alguna pregunta, y si no, pues dejamos hasta ahí. ¿Todo claro? Bueno, entonces, si vuelvo y les repito, si tenemos clase el martes, terminamos la explicación de tangente, secante, cosecante y cotangente. Si no hay clase el martes, entonces les enviaré unos videitos sencillos de 5 o 10 minutos explicando las funciones que nos hacen falta. Vale, chicos, entonces nos vemos, juiciosos, que estén muy bien. No, nos vemos ahorita en estadística. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien.